Bien, buenas noches o buenas tardes o buenos días, depende a qué horas vean el video. Eh, pero soy el padre Javier Castro con Flores. Tengo la especialidad en Derecho Canónico y estoy haciendo estos cursos de Derecho Sacramental enfocándome en la parte jurídica de cada sacramento, no la parte doctrinal, porque eso no sería mi competencia, sino sería la parte dogmática. Entonces, solamente la cuestión jurídica de los sacramentos. Hemos visto ya el bautismo, ahora vamos a ver el derecho, bueno, el sacramento de la confirmación en el derecho canónico. Al final daré unos minutos para saludarnos. Veré en el chat sus preguntas durante la clase. Pueden ir anotando las preguntas. Yo al final las voy a leer y les voy a tratar de contestar. Daré unos minutos para eso. Y entonces, esta será la dinámica. Entonces me pongo directamente a dar la clase de Derecho Sacramental. Hoy hablamos del sacramento de la confirmación. Y bien, para empezar, en el canon 879 del Código de Derecho Canónico nos da el concepto de lo que es la confirmación. Ciertamente podemos encontrarlo también en el Catecismo de la Iglesia Católica, el concepto de confirmación, pero bueno, para partir de algo, un concepto fijo, un concepto claro, el Código de Derecho Canónico nos lo da y dice así: el sacramento de la confirmación, que imprime carácter y por el que los bautizados, avanzando por el camino de la iniciación cristiana, quedan enriquecidos con el don del Espíritu Santo y vinculados más perfectamente a la Iglesia. Los fortalece y obliga con mayor fuerza a que, de palabra y obra, sean testigos de Cristo y propaguen y defiendan la fe. Entonces, este es el concepto del sacramento de la confirmación. En el Catecismo de la Iglesia Católica lo podemos encontrar en los números 1285 al 1321. Esos son los números que pueden encontrarlo. Y decimos ahí, y encontramos ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica que dice: su recepción es necesaria para alcanzar la plenitud de la gracia bautismal. Es decir, acuérdense que hablamos de sacramento de iniciación cristiana, que es bautismo, confirmación y Eucaristía. Por lo tanto, si ya están bautizados, faltaría la confirmación y la Eucaristía para ir creciendo en esta vida cristiana. ¿Sí? Por lo tanto, la confirmación es la plenitud. La confirmación es esta parte de aceptar el compromiso, ¿sí? Aceptar la fe, con fe firme, una fe firme. Ciertamente tenemos a veces en nuestras iglesias a veces tenemos la pregunta: ¿por qué chiquitos? ¿Por qué antes de chiquitos y por qué ahora ya de grandes? ¿Por qué no? ¿No? Y bueno, es una pregunta que se ha venido resolviendo con el tiempo y diciendo, bueno, es que ya están más adolescentes, ya están adolescentes, ya están un poco más crecidos, un poco más maduros, y entonces ya pueden los muchachos defender su fe. Porque para esto es la confirmación, para defender la fe, y lo vemos, dice el canon 879. Dice que imprime carácter. ¿Se acuerdan del sacramento del bautismo que decíamos que imprime carácter, como cuando se marcan los animales con un fierro en la piel? Y aunque se puede borrar, se le quita en la piel quizás, pero el bautismo no se quita. Y la confirmación tampoco. Entonces la confirmación también imprime carácter. Entonces además se recibe una sola vez. ¿Sí? Y esto quiere decir que es para siempre la confirmación. ¿Sí? Aunque renuncies de tu fe en algún tiempo, que ojalá nunca pase, vas a quedar confirmado para siempre. Imprime carácter, dice, por el que los bautizados, dice, avanzando por el camino de la iniciación cristiana, quedan enriquecidos. Se van enriqueciendo del don del Espíritu Santo. Ya les había dicho que el Espíritu Santo no se da por partes, eso ya se los había dicho. Claro que no se da por partes, es pleno el Espíritu Santo. Se da en el bautismo y en la confirmación se está confirmando, se está planificando simplemente. Por lo tanto, dice, vincula más perfectamente a la iglesia. ¿Sí? Dice, y vinculados más perfectamente a la iglesia, es decir, los que son confirmados quedan
estrechamente vinculados, estrechamente unidos a la iglesia, al trabajo, al compromiso de trabajar dentro de la iglesia, del servicio dentro de la iglesia. Si ya en el bautismo lo sabíamos que tenemos ese compromiso, ahora en la confirmación ya adolescentes, ya jóvenes, ya saben, ¿sí? Y entonces ya deciden servir voluntariamente a la iglesia. Y no la iglesia como una institución, sino a la iglesia como tal. Es decir, defender tu fe donde quiera que estés. No solamente ir a la iglesia y estar sirviendo dentro de la iglesia. No, es defender tu fe y servir a la iglesia donde quiera que te encuentres, en el ámbito en el que estés. Es decir, si tú eres una persona que trabaja afuera, eh, donde quiera que estés trabajando, tienes que dar muestra de tu fe. Porque crees, porque dijiste que sí creías, porque confirmaste tu fe en la confirmación. ¿Sí? Entonces te haces verdaderamente un cristiano, pero comprometido. ¿Sí? Que no solamente vas a practicar tu fe dentro de la iglesia, sino la vas a practicar afuera. Y este sacramento de la confirmación lo que te hace es, con el don del Espíritu Santo, te hace que tengas fuerza, valor de ir a predicar la palabra de Dios. Entonces, te fortalece, ¿sí? Dice, además dice, y obliga con mayor fuerza, ¿ok? Obliga. Es decir, no es que si quiero servir, ¿sí? El sacramento de confirmación te obliga a servir dentro de la iglesia. Por eso, insisto, la edad. Se pide mucho que sean un poco adolescentes o jóvenes donde ya comprendan, que no lo hagan por un compromiso. Fíjense, me he encontrado esta situación donde dicen que se van a confirmar porque se quieren casar por la iglesia. Sí y no, ¿verdad? O sea, sí hay que confirmarse para casarse por la iglesia, pero ese es el motivo nada más. El confirmarte para casarte. O sea, que si no te quisieras casar no te confirmas, quiere decir, ¿verdad? En otras palabras, no es por ahí. Entonces, el sacramento de la confirmación te obliga a servir, dice, de palabra y obra. Entonces tienes que predicar con tu palabra, pero también tienes que hacer acciones, ¿sí? Que conlleven una vida congruente con tu fe cristiana. Además dice, para que sean testigos de Cristo, ¿sí? Que sean testigos de Cristo. Dice, y propaguen y defiendan la fe. Es lo que tenemos que hacer, defender nuestra fe. Por eso es necesario que nosotros estemos conscientes de esto. Tenemos que defender nuestra fe en el momento que sea, porque los dones del Espíritu Santo los tenemos ya y entonces podemos hablar y defender nuestra fe. Claro, esto implica conocer un poco más, estudiar un poco más, ¿sí? Saber un poco más pues, para poder hablar de la palabra de Dios. Entonces, este es el concepto del sacramento de confirmación. Te obliga, ¿sí? Te vincula primero con la iglesia, te vincula con Dios, ¿sí? Con el Espíritu Santo, te enriquece con el Espíritu Santo, te fortalece y te obliga, dice, a que propagues y defiendas la fe de palabra y obra. Esto hace la confirmación. Entonces, no es solamente un sacramento que hay que recibir para casarse por la Iglesia Católica. Ya quítense eso de la cabeza. Sí, sí es necesario, pero no es para eso. El sacramento de la confirmación es para que tengas fortaleza, para que te unas más, para que prediques más, para que defiendas tu fe donde quiera que estés. ¿Por qué? Porque el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo estarán contigo o están contigo. Bien, entonces avanzamos. ¿Cómo se da la celebración del sacramento de la confirmación? Recuerden que yo dije a ustedes al principio, yo no voy a hablar de liturgia, porque no es, otra vez, no es el tema que nos junta en este momento. El tema aquí que estamos hablando es la parte jurídica de los sacramentos. Está la parte dogmática, la parte pastoral, la parte dogmática, litúrgica. Estamos hablando de la parte jurídica de los sacramentos. Así que, ¿cómo se celebra este sacramento de la confirmación o cómo debe celebrarse? Dice el canon 880 del Código de Derecho Canónico. El sacramento de la confirmación se administra por la unción con el crisma en la frente
que se hace con imposición de la mano y por las palabras prescritas en los libros litúrgicos aprobados. Es decir, ¿cómo tiene que hacer? Simplemente es ungir el santo crisma en la frente, ¿sí? Imponer la mano o las manos, dice, y con las palabras prescritas ya en los libros litúrgicos aprobados. Es decir, no se tiene que inventar la oración. El libro litúrgico ya está aprobado, ¿sí? Y entonces esa es la oración que se tiene que hacer. Y esa oración la hace el obispo, que es el ministro ordinario, ¿sí? de la confirmación. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, el canon 880 está diciendo bien claro que es con el santo crisma. ¿Qué es el crisma? El crisma es una mezcla de aceites naturales, ¿sí? Normalmente son de maderas, ¿sí? Con aceite de oliva, ¿sí? O plantas olorosas, plantas que huelan bonito, pues aceites de eso, ¿sí? Porque varía, el olor varía, pero tienen que ser aceites de plantas naturales, ¿sí? Entonces hablamos que lleva aceite de oliva o aceite de maderas, ¿sí? Realmente cuando ustedes bautizan, el padre le pone al niño en la cabeza acá arribita. Cuando confirman, se lo ponen en la frente. Cuando ordenan un sacerdote, le ponen en las manos el santo crisma. Si ustedes lo huelen, a los niños especialmente, van a ver que tiene un olor muy bonito. El santo crisma huele como a nuevo, huele a santidad. Realmente eso quiere decir. El significado a nuevo, santidad, es algo elegido, pues. Entonces, la materia de el sacramento de la confirmación es el santo crisma, ¿sí? Es esto. ¿Cuál es la forma? La forma son la oración aprobada por la Santa Sede, no inventada por nadie, o sea, no inventada en el momento, sino son escritas ya por, dadas por la Santa Sede, por decirle el Vaticano, en otras palabras, para entender. Entonces ahí tenemos ya que es la manera de confirmar. Se da pues la unción con el Santo Crisma, se impone las manos, imponer las manos, que esto no es más que el símbolo de transmisión, ¿sí? De transmisión del obispo, de la gracia, de la transmisión de la gracia hacia el muchacho que se está confirmando. El crisma, que se debe emplear, dice, debe ser consagrado por el obispo. Entonces nadie más puede bendecir el santo crisma, solamente el obispo. El crisma pues es este óleo que huele muy bonito, ¿sí? Y solamente lo bendice y lo consagra el obispo, ¿sí? Entonces, solamente el obispo lo hace. ¿En qué momento lo hace? Lo hace normalmente el jueves santo, normalmente que le damos la misa crismal. Aunque en muchos lugares se celebran que el martes o el miércoles, dependiendo de las circunstancias de distancias de las parroquias, ¿no? Pero está marcado, bueno, que se hace el jueves en la mañana. Pero casi nadie lo hace ese día por las distancias que tienen que bajar los sacerdotes de catedral hacia sus parroquias. Por eso se hace un día antes o 2 días antes, dependiendo de las circunstancias pastorales de cada diócesis. Pero se hace en la Semana Santa, ¿sí? ¿Cuál es la forma? Normalmente le conocemos muy claro, es recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Se da el nombre, ¿sí? Se da el nombre de la persona o el nombre del santo escogido por la persona y dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Esto se hace así y esta es la forma que se da. Tenemos en el canon 181, dice, conviene que el sacramento de la confirmación se celebre en una iglesia y dentro de la misa. Sin embargo, por causa justa y razonable, puede celebrarse fuera de la misa y en cualquier lugar digno. Es decir, lo más recomendable que está haciendo, que está pidiendo por el derecho, no se está obligando, se está recomendando que sea dentro de una iglesia y dentro de la misa. ¿Sí? Entonces, privar o decir, quiero que mis hijos se confirmen solos. Otra vez, ya lo habíamos hablado el tema sobre la cuestión del bautismo.
No puedes pedir o pensar de esta manera si eres cristiano. No puedes pensar de esta manera diciendo, quiero que mis hijos se confirmen solos y hacer una fiesta aparte, ¿no? Que el obispo le haga una misa especial a mis hijos para que los confirme. O si no, entonces que busque un sacerdote para que el sacerdote, facultado por el obispo, es decir, que el obispo le dé la facultad, el permiso para confirmar a ciertas personas, solo porque sienten que merecen hacerlo aparte y no junto con todos. Oye, si van a ser parte de una comunidad, son parte de una iglesia, ¿cómo los quieres separar? ¿Sí? Entonces, ¿qué sentido tiene la confirmación así cuando tú como papá o mamá estás pensando en que tu hijo tiene ciertos privilegios que los demás no? ¿Sí? O que tus hijos no se pueden juntar con los demás. Esto no es cristiano y eso no está bien. Debes quitarte eso de la cabeza. Es confirmarse con todos en la comunidad, no aparte. ¿Por qué no? Repito, porque la iglesia es una comunidad de fieles, no es células apartes. No, no, es una comunidad toda. Entonces, los que se van a confirmar van a entrar a formar parte de esta iglesia a la cual van a defender. Imagínate que cada quien por su lado. Esto no tiene sentido cristiano. Sí, aparte no hay lógica en esta parte, ¿no? Entonces, se tiene que hacer dentro de la iglesia, dice, además, pero ciertamente hay casos, por ejemplo, donde los muchachos, uno u otros, están casarse por la iglesia y no se han confirmado. Entonces, el padre los puede confirmar dentro de la misma misa de la boda o un día antes o unos días antes, dentro de una misa comunitaria. ¿Por qué? Otra vez para entender el sentido comunitario, ¿sí? Esto suele pasar cuando los muchachos no han sido confirmados a tiempo, sino ya a la mera hora que se quieren casar por la Iglesia Católica y entonces el padre dice, bueno, pero no están confirmados, no, bueno, entonces vamos a prepararte y te vamos a confirmar un día antes, 2 días antes de tu boda o en el mismo día de tu boda. ¿Pasa esto? Sí, pero por eso se dice que sea dentro de misa, ciertamente dentro de la iglesia, o si no, que sea al menos un lugar digno. Pero estos otros casos extremos, por causas pastorales quizás necesarias, pero serían muy raras, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, ¿dónde va a ser? ¿Cómo se hace? Dice que es poner el santo crisma en la frente, ¿sí? La fórmula es el nombre del santo, el nombre de la persona, recibe por esta señal don del Espíritu Santo, ¿sí? Se imponen las manos, ¿sí? El obispo hace la oración. ¿Cuál es el crisma? El crisma es el aceite formado por aceites naturales, oliva, de maderas finas, que huelan bonito realmente. ¿Para qué? Repito, es para darle sentido de elección de parte de Dios, de novedad, de nuevo, de gracia, de la gracia que se recibe de Dios, ¿sí? Bien, pasamos ahora a lo que es dentro del sacramento de la confirmación vamos a ver lo que es el ministro de la confirmación. El ministro de la confirmación en el canon 882 dice así, el ministro ordinario de la confirmación es el obispo. Así que, ¿quién debe confirmar? El obispo. Que a mí me confirmó el arzobispo, es obispo. Que me confirmó el cardenal, es obispo. Que me confirmó el papa, es obispo. ¿Sí? El papa es el obispo de Roma. ¿Ven? Es obispo. Ciertamente es el primero de todos los demás obispos, ¿sí? Pero son obispos. Entonces, el ministro ordinario de la confirmación es el obispo, dice, pero también administra válidamente ese sacramento el presbítero dotado de facultad por el derecho universal o por la concesión peculiar de la autoridad competente. Es decir, un presbítero que ha sido dotado de esta facultad, que se la da el obispo del lugar, puede confirmar. Pero que el padre no tenga permiso de el obispo para confirmar, no puede ni debe confirmar. No debería confirmar, porque las confirmaciones no serían válidas. En cambio, el bautismo, aunque no esté autorizado alguien, el bautismo sí vale, pero la confirmación no. Porque es un sacramento que solamente el ordinario es el obispo, es decir, solamente él es la única persona, el único ministro
que debe darlo de manera ordinaria. De manera extraordinaria lo haría un presbítero o cualquier otro sacerdote, pero con el permiso, en otras palabras, pero la palabra correcta sería la facultad, con la facultad del obispo para este sacerdote. ¿Sí? Entonces, es que el obispo no pudo llegar a las confirmaciones y ya están ahí todas las confirmaciones. ¿Y qué hacemos? Miren, hoy eso ya es más difícil de que pase porque tantos medios de comunicación que hay, teléfono, internet, tantos medios de comunicación que es fácil que se pueda comunicar. Y entonces el obispo, cuando no está el obispo, está el vicario general, que es el segundo que hace las veces de él. Entonces, si el obispo no puede responder, se exentó, no sabemos qué le pasó, no puede responder porque no ha llegado para las confirmaciones, bueno, pues se busca al vicario general para que el vicario general decida rápido y pueda facultar al padre. ¿Por qué el vicario general si es un sacerdote? O puede ser también un obispo, donde en caso de que haya varios obispos en una diócesis y el obispo haya decidido que los otros obispos auxiliares, uno de ellos sea su vicario general. O dos. ¿Qué hacer? Pues es que el vicario general hace las veces del obispo. Ese es el segundo, ¿sí? Entonces, cuando el obispo no responde, el obispo no se encuentra, el obispo no está, el que responde es el vicario general. Entonces habría que buscarlo a él para que él responda a la situación. Y que no diga el padre, bueno, como el obispo no llegó, lo voy a hacer yo. No, no puede hacer esto el sacerdote. Tiene que buscar la comunicación, sea con el obispo, sea con el vicario general, para que se le autorice que él pueda confirmar en estos casos circunstanciales muy extremos, ¿verdad? Entonces, el ordinario es el obispo y o un presbítero facultado o porque así lo marca el derecho, ¿sí? Ahora dice, quienes gozan ipso iure, es decir, por propio derecho, eso quiere decir ipso iure, por el mismo derecho, de la facultad de confirmar. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos? Porque hablamos dice, un presbítero dotado de la facultad por el derecho universal. ¿Cuáles son? Dice, dentro de los límites de su jurisdicción, es decir, dentro de los límites territoriales o jurisdicción, la jurisdicción hablamos de estos límites, dice, quienes en el derecho se equiparan al obispo diocesano, es decir, respecto a la persona de que se trata, el presbítero que por razón de su oficio o por mandato del obispo, ¿ven? Mandato del obispo, bautiza a quien ha sobrepasado la infancia, es decir, respecto a la persona de que se trata, es decir, que se va a confirmar, dice que por razón de su oficio o por mandato del obispo diocesano, es decir, el obispo te manda que lo hagas, bautiza, dice, a esta persona que ha pasado ya la infancia, decide, ya pasó los 7 años, dice, o admite a uno ya bautizado en la comunión plena de la Iglesia Católica. Es decir, ¿quién lo puede hacer? Un padre que que va a bautizar a un muchacho que ha pasado los 7 años. ¿Sí? También lo puede confirmar en un momento que lo está bautizando y lo está confirmando. Ciertamente por circunstancias pastorales, estas cuestiones se han venido como retardando más. Primero se bautiza y se le sigue dando más formación al chiquillo para que comprenda y con el tiempo se confirme. Y a veces ya esto es para la confirmación para el obispo o se le dan al obispo. Dice, o 3, para los que se encuentran en peligro de muerte, el párroco, incluso cualquier presbítero. ¿Es necesaria la confirmación para la salvación? No, sería el bautismo. El bautismo sí es necesario para la salvación, porque así lo dice Jesucristo. ¿Sí? Quien crea y se bautice, se salvará. En otras palabras, quien no lo haga, pues no, ¿verdad? Quien no cree y no se bautice, no se salvará. Bueno, entonces, siguiendo la palabra de Dios, al final quedamos bien de acuerdo que Dios es el que decide, pues al final, quién salvarse, ¿verdad? Entonces, en peligro de muerte, ¿quién lo puede hacer? Dice el párroco o incluso cualquier presbítero. Es decir, si alguien está muriendo y que es que no está confirmado, confírmalo. Pero si me dicen es que ni siquiera está bautizado, bautízalo, con eso basta. Con eso basta, ¿sí? Con eso. Entonces,
En peligro de muerte, el párroco e incluso cualquier presbítero. Fíjate, ya estamos determinando casos en los que el sacerdote podría hacerlo sin la autorización del obispo. ¿Sí? Ya lo estamos viendo aquí. Sacerdotes, en caso, por ejemplo, los que ya son bautizados a una edad adulta, se les confirma inmediatamente. Los que están en peligro de muerte, cualquier párroco. ¿Sí? Entonces, esto lo encontramos aquí. O también el otro momento, quienes se equiparan al obispo diocesano. ¿Quiénes se equiparan al obispo diocesano? Ya una figura les hablé a ustedes, que es el vicario general, que es el que hace las veces del obispo cuando el obispo no está. ¿Sí? Él puede también confirmar. ¿Por qué? Porque él hace las veces del obispo cuando el obispo no está. O sea, si está el obispo, el vicario general pues no tiene más figura más que otro sacerdote, ¿verdad? Pero ya cuando el obispo no está, pues el vicario general que sale a flote, el que tiene que sacar adelante la diócesis, ¿verdad? En cualquier problema. Hay más figuras, que esto extendería un poco más el tema, que nos saldríamos incluso de la confirmación. Hay más figuras sacerdotales, como el abad, por ejemplo, territorial, y como un sacerdote que está a cargo quizás de una prelatura personal, que son temas más extensos que que no los quiero meter aquí en el sacramento de la confirmación, pero son sacerdotes que se equiparan al obispo diocesano, ¿sí? Por derecho, pero no son obispos, no lo son. En el canon 841 dice, en el parágrafo 1, el obispo diocesano debe administrar por sí mismo la confirmación o cuidar que la administre otro obispo, pero si la necesidad lo requiere, puede conceder facultad a uno o varios presbíteros determinados para que administren ese sacramento. Y es aquí, como ustedes pueden ver, en diferentes diócesis, cuando las confirmaciones son bastante en el número, hablamos de 100, 200, 300, 500 muchachos que se van a confirmar o 500 personas que se van a confirmar. Es cansado, es tardado, y el obispo dice aquí el canon 884, parágrafo 1. Dice, él lo tiene que administrar o cuidar que lo haga otro obispo. Pero si no, dice, le puede conceder la facultad a un presbítero, dice, o a otros presbíteros, ¿sí? Para que ayuden a administrar el sacramento de la confirmación. Entonces, ¿un sacerdote lo puede hacer? Sí, facultado por el obispo. Y la facultad hablamos que es como un permiso, para que lo entiendan así. Es como un permiso que lo da el obispo que puede ser por escrito o puede ser de palabra, ¿sí? Incluso hasta por teléfono. Yo te lo autorizo, hazlo, ¿sí? Entonces la idea es que ciertamente lo mejor es que se haga por escrito para que conste que hay facultad para esto, ¿verdad? Porque en un caso futuro, estas confirmaciones se anotan en el libro y ve quién se confirmó, no, pues el padre fulano tal, y en qué se basa, por qué el padre lo hizo, ¿no? En dónde se basa. Entonces, por eso siempre es necesario que se haga por escrito la facultad. ¿Es necesario? Sí, sí es necesario. Pero a veces, por la urgencia pastoral, o por el caso de necesidad pastoral, hablamos de que puede ser de palabra, ¿sí? Hasta por una llamada por teléfono. Sigue el canon 884 en el parágrafo 2, dice, por causa grave, el obispo y asimismo el presbítero dotado de la facultad de confirmar por el derecho o por concesión de la autoridad competente, dice, pueden en casos particulares asociarse otros presbíteros que administren también el sacramento. Es decir, que ya están facultados por parte del obispo, pero pues hay muchísimos que confirmar, el obispo los puede llamar. Así que no hay ningún problema mientras el sacerdote tenga la autoridad del obispo, mientras el sacerdote tenga la facultad del obispo para confirmar, el sacerdote puede confirmar. Hay ciertamente casos en los que el obispo no va a decir, puedes confirmar. ¿Por qué no? Porque ya les dije los tres casos, ¿sí? Los que se equiparan a un obispo, los que hablábamos que se ha mandado por el obispo, es decir, los que ya sobrepasaron la edad infantil y lo están bautizando ya adultos, ahí mismo también. Y el tercer caso, en peligro de muerte, ¿sí?
En el canon 885 va a decir: el obispo diocesano tiene la obligación de procurar que se administre el sacramento de la confirmación a sus súbditos que lo pidan debida y razonablemente. Fíjense, ¿sí? El obispo dice, tiene que hacerlo, tiene que confirmar. Fíjate, la obligación, la palabra, tiene la obligación de procurar que se administre el sacramento de la confirmación a sus súbditos. De ahí entonces que ustedes, papás, tienen el derecho de exigir que se confirmen a sus hijos. Claro que sí tienen el derecho de exigirlo. Pero fíjense cómo tiene que ser. Dice que lo pidan debida y razonablemente. ¿Sí? Papás, ¿tienen que pedir que se confirmen a tus hijos? Sí, claro que sí. Padre, quiero que confirmen a mis hijos. Ok, perfecto. Van a tener una formación para que estén correctamente formados, ¿sí? Y lo hagan como debe de ser. Y digan los papás, no, yo nomás quiero que lo confirmen, no quiero que les formen. Bueno, ahí dice el canon 885, párrafo 1, que lo pidan debida y razonablemente. Entonces, ¿cómo confirmar a un chiquillo que no está formado, que no sabe lo que va a hacer? No se supone, más bien, el concepto de la confirmación decía muy claro que es que nos obliga, nos vincula, nos da fuerza para defender nuestra fe. ¿Cuál fe van a defender si no saben qué fe están haciendo? ¿Cuál es la fe? Porque es fe católica, porque yo crecí católico, porque mis padres son católicos, soy católico. Pero no es razón, esa no es razón para ser católico. Da tu razón, ¿sí? Confirma tu fe, defiende tu fe, explica tu fe. No nada más porque me educaron católico y se acabó. No. Entonces, tienes que buscar la manera de que tus hijos sean formados. Y entonces es la manera en que tú estás pidiendo correcta y debidamente, ¿sí? Y razonablemente el sacramento de confirmación para tus hijos. En el parágrafo 2 dice, el presbítero que goza de esta facultad debe utilizarla para con aquellos en cuyo favor se le ha concedido la facultad. Es decir, si a los sacerdotes le dijeron, tiene la facultad de confirmar a los muchachos de la parroquia de San Juan Nepomuceno o de Sagrado Corazón, solamente a esos, para el día 2 de junio del 2020. O sea, solamente hoy. Ya para mañana se acabó. A menos que diga, tienes la facultad para confirmar todo el año a los muchachos de la parroquia Sagrado Corazón, todo el año 2020. Ah, todo el año puede confirmar. Sí, la facultad no es para siempre, es para ese momento o para el momento que lo indique de manera escrita. ¿Sí? Entonces, solamente así. El canon 886 dice, dentro de su diócesis, el obispo administra legítimamente el sacramento de la confirmación también a aquellos fieles que no son sus súbditos o son súbditos suyos, a no ser que obste una prohibición expresa de su ordinario propio. Es decir, muchachos, por ejemplo, que de aquí, de Estados Unidos, se van a las diócesis de sus papás, ya sea México, sea otros países, y entonces van para allá a confirmar. De acá deben de llevar una carta donde se dice que han sido formados por el párroco. Tiene que haber una carta y para que los papás la presenten allá en México o la presenten allá en El Salvador, en Guatemala, en el país del que pertenezcan, y se van a confirmar allá. Y entonces decir si se pueden confirmar, ¿sí? Porque decir, los de allá van a decir, ¿y cómo sé que los han formado? ¿Sí? Una carta lo confirma, una carta está diciendo por parte del párroco, del muchacho, que se puede confirmar, porque ya ha sido formado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los va a bautizar si son de esta diócesis? Se van a confirmar en otra diócesis allá. Bueno, porque el obispo allá está en su diócesis. Y estos muchachos de este lugar, de esta diócesis, se fueron allá a aquella diócesis. Entonces, ¿aquel obispo puede confirmarnos? Claro que sí. Pero debería haber ciertamente un papel donde, una carta donde se esté autorizando que este muchacho ha sido confirmado. Perdón, ha sido preparado para la confirmación. Entonces, el canon 866, en el parágrafo 2,
Va a decir, para administrar lícitamente la confirmación en una diócesis ajena, un obispo necesita licencia del obispo diocesano, al menos razonablemente presunta, a no ser que se trate de sus propios súbditos. Es decir, que el obispo de esta diócesis se va a confirmar a otra diócesis. El obispo de la otra diócesis le tiene que pedir, le tiene que decir, a ver, si no tienes permiso mío, no puedes confirmar. Yo soy obispo, sí, pero no tienes permiso de confirmar aquí en mi diócesis. ¿Sí? Ah, pero son mis muchachos, son de mi diócesis. Ah, dice, dice sí, necesita licencia del obispo diocesano, al menos razonablemente presunta, dice, a no ser que se trate de sus propios súbditos. Es decir, pero son mis muchachos, son de mi parroquia, si son de mi diócesis. Ah, bueno, entonces ahí sí, no ocuparía el permiso del obispo de esa diócesis, porque es el obispo que está confirmando a sus propios súbditos, es decir, a su propia gente, pues, que pertenecen a su diócesis. En este caso fueron a confirmar a otro lugar. ¿Sí? Son casos extremos, son casos extraños, casi no se dan. En el canon 887 dice, dentro del territorio que se le ha señalado, el presbítero que goza la facultad de confirmar puede administrar lícitamente este sacramento también a los extraños, a no ser que obste una provisión de su obispo propio, pero quedando a salvo lo que prescribe el canon 883.3, no puede administrarlo a nadie válidamente en territorio ajeno. Es decir, el sacerdote que ha sido facultado para confirmar en una diócesis o en una parroquia o en una comunidad, puede confirmar solamente a esos de esa comunidad, a menos que alguien llegó de otra diócesis ahí y se metió a esa comunidad, él también puede confirmarlos porque está dentro de ese territorio. Pero el sacerdote que ha sido facultado para confirmar dentro, por el obispo, dentro de un territorio, no se puede hacer de ese territorio a confirmar a otro lado. No lo puede hacer, ¿por qué? Porque él no tiene la facultad, ya se estaría metiendo en otro lugar que no corresponde. ¿Sí? Entonces, esto debe quedar claro porque es necesario que el ministro sea el primero obispo, segundo, si es un sacerdote, que sea facultado por el obispo de esa diócesis para hacerlo. Si no, no vale la confirmación. Si no, no valdría. Entonces, dentro del territorio en el cual están facultados para confirmar, los ministros pueden administrar este sacramento también en lugares exentos. Es decir, estos son lugares que son marcados, pero es raro también este caso. Los que se van a ser confirmados, ¿qué condiciones? Dice, solo es capaz de recibir la confirmación todo bautizado a uno confirmado. O sea, para confirmarse, previamente debe ser bautizado. No, primero no puede ser confirmado y después bautizado, no. Primero tiene que ser bautizado y después confirmado. Y que no haya sido nunca confirmado. Entonces, ¿quién se puede confirmar? Los que no han sido confirmados y que ya estén bautizados. Respuesta, ¿verdad? 2. Fuera del peligro de muerte, para que alguien reciba lícitamente la confirmación, se requiere que si goza de uso de razón, esté convenientemente instruido. Fíjense, este es el canon 889, parágrafo 2, donde dice, estén convenientemente instruidos, bien dispuestos, para que puedan renovar las promesas del bautismo. Este es el canon que está diciendo que si no saben, no se puede confirmar. Es decir, tienen que saber, ¿sí? Tienen que estar bien instruidos para lo que van a hacer. Entonces los muchachos no nada más es así por cumplir, tienen que saber lo que están haciendo. Por eso es importante que se les enseñe bien a los muchachos que se van a confirmar para que sepan lo que están haciendo, porque después de confirmados tendrán que salir a defender su fe, a poner en práctica su fe. ¿Sí? Son muchachos que deben de saber ya un poco más de su fe. Imagínense, hay gente que me ha tocado ver que se les confirma, nunca más en la vida vuelven a ir a misa, hasta que se casan. Entonces, es decir, ¿estos para qué recibieron la confirmación si de nada les sirvió? No lo pusieron en práctica, pues. ¿Sí? Entonces, hay que poner en práctica el sacramento de la confirmación, hay que poner en práctica la fe. El canon 890 dice, los fieles están obligados a recibir este sacramento en el tiempo oportuno. Tiempo oportuno. Los padres y los pastores de almas, dice, sobre todo los párrocos, procuren que los fieles sean bien preparados para recibirlo y que lo reciban en el tiempo oportuno. ¿Quiénes son los encargados de que se formen bien a los muchachos? Los párrocos. Ellos tienen que estar bien seguros de que sus muchachos
sus fieles de esa parroquia están bien instruidos para recibir la confirmación. Porque si no, nada más estaremos teniendo así como un montón de católicos, cantidad de católicos, pero sin calidad. Debemos tener también ya calidad. Esto tenemos que hacerlo. Entonces, ¿se le va a negar la confirmación a alguien que no quiera? Pues si no quiere aprender, si no quiere participar, ¿sí? Y si no quiere tampoco el sacramento, nomás a fuerzas, tampoco. Por eso se les pide ciertamente. Ahora, la edad de la adolescencia sé que es una edad muy difícil. Los padres navegan para mandar a los hijos al catecismo, yo lo sé. Pero es una manera, pues, de hacerles entender, evangelizar. No es obligarles, es evangelizarles, es ayudarles a entender. Entonces, tiempo oportuno, por favor, papás. Así que no esperen tanto tiempo para que sus hijos... me voy a esperar ya que estén grandes. Al fin el padre en un ratito los confirma ya que se van a casar. No, no te esperes, por favor. Hazle que tus hijos aprendan. De verdad, preocúpate. Fácil, mucha gente sale con esto. Yo me voy a tal parroquia porque en tal parroquia en menos de un año los confirman. Acá no, pero acá piden 2, 3 años de confirmación. Es muchísimo tiempo. No sé para qué tanto tiempo. Como si no tuvieran nada que hacer. Perdón. Si supieran que es más trabajo para el sacerdote, para los catequistas, las catequistas, formar, ¿sí? Es más trabajo. Sin embargo, vale la pena que tus muchachos estén bien instruidos. Por favor, deja de pensar de manera corta. Piensa más allá, el beneficio para tus hijos. Quieren que rápido se les confirme, que rápido es más, en un mes, es más, si fuera posible, ni les enseñen nada, nomás de la confirmación así ya. No. El canon 899 dice que si no están bien convenientemente instruidos, no. Tienen que estar convenientemente instruidos, ¿sí? Y que una edad de razón, es decir, ya saben, muchachos. El canon 891 va a decir, el sacramento de la confirmación se ha de administrar a los fieles en torno a la edad de la discreción, a no ser que la conferencia episcopal determine otra edad, o exista peligro de muerte, o a juicio del ministro, o una causa grave aconseja otra cosa. Es decir, la edad se ha determinado ahora que a partir, dice, de la edad de la discreción, es decir, cuando los muchachos ya pueden discernir, ya pueden hablar, ya pueden pensar, pueden preguntar. Este es el momento en que se les puede empezar a formar para confirmarse. Entonces la edad ya no debe ser de recién nacidos, por favor. Ya no. Dice el siguiente canon, que es del capítulo 4, dice de los padrinos. Es exactamente las mismas condiciones para los que van a ser bautizados. Dice, en la medida de lo posible tenga confirmado un padrino a quien corresponda procurar que se comporte como verdadero testigo de Cristo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al sacramento. Fíjate, el padrino debe, dice, comportarse como verdadero testigo de Cristo, cumplir fielmente las obligaciones inherentes al sacramento. Así que no cualquier padrino. ¿Tiene que ser católico? Claro que tiene que ser católico. Tiene que ser un padrino que esté cumpliendo con su fe. Que si está conviviendo con una mujer o con un hombre, estén casados por la iglesia. Pues, ¿cómo va a demostrar que está cumpliendo con su fe? Que va a misa, que comulga, que se confiesa. ¿Sí? Pero que además es buen servidor allá afuera con la gente, es muy amable con las personas, es una buena persona, buen ciudadano. Es una persona que está cumpliendo con su fe. ¿Sí? Está siendo testigo. Y el canon 893 dice, para que alguien pueda ser padrino es necesario que cumpla con las condiciones expresadas ya en el canon 874, que hablaba ya de las condiciones de los padrinos de bautismo. Es decir, que tenga la iniciación cristiana, es decir, que sea bautizado, confirmado y que tenga la primera comunión. ¿Sí? Ya recibe la Eucaristía. Que además sea congruente con su fe. ¿Sí? Estos son requisitos que encontramos ya en el sacramento del bautismo. Entonces, no hay mucho que estar como repitiendo, solamente decirles tiene que ser un padrino o una madrina, pues nada más. Además, que dé testigo, que sea verdadero testigo de Cristo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al sacramento de la confirmación. Así que, por favor, para buscar padrinos, ya no le anden buscando más. A fuerzas quieren que sea alguien que ni siquiera es católico. Quieren a fuerza que sea su compadre con el cual se la pasan tomando. No, eso no. Debe ser una persona que le dé muestras de fe
a tu hijo. Es más, a la edad que ellos tienen, ellos ya podrían escoger su propio padrino, aunque lo mejor es que sea el mismo padrino del bautismo. Eso es lo mejor que sería. Es lo mejor que podría ser. Dice el parágrafo 2 del 893, canon 893, parágrafo 2, es conveniente que escoja como padrino a quien asumió esta misión en el bautismo. Fíjate, aquí lo está diciendo. ¿Quiénes van a ser los padrinos? Preferencia, los que hayan sido ya el padrino del bautismo. Entonces, mayores de 18 años, universalmente hablamos que son de mayores de 16 años, pero hablamos que ya las conferencias han puesto que, conferencias episcopales, o sea, los obispos reunidos en sí, dijeron que a partir de los 18, entonces, sea él. Que no tenga alguna pena canónica, así que decir que no esté en contra de la iglesia, ¿sí? Y que no sea el papá o la mamá del niño que se va a confirmar. Entonces, padres que no encuentren ningún padrino, voy a que sea mi esposo o que sea mi esposa. No, tiene que ser un padrino o una madrina extra, que no sean los papás. ¿Ok? Por lo tanto, la recomendación es que sea el mismo del bautismo. Esa es la recomendación. Y vamos a lo último. Dice la prueba y la anotación de la confirmación. Para aprobar la administración de la confirmación, dice, observen las prescripciones del canon 876, que era escribir o inscribir todos los datos al libro de la confirmación. Dice, deben escribirse los nombres, ¿sí? En el libro de confirmación. Dice, y se va a quedar en la curia diocesana, fíjese, en la curia diocesana tiene que también estar estos nombres. Dejando constancia del ministro, o sea, quién lo confirmó, de los papás, de los padrinos, del lugar y el día de la admisión del sacramento, de la confirmación. Dice además, guárdese estos datos también en el archivo parroquial. Es decir, estos datos tienen que estar en la curia diocesana, es decir, en las oficinas del obispo, ¿sí? O en las oficinas del obispado, o en la curia o mitra, como le llamen, y también tiene que estar estos datos en la parroquia, ¿sí? Entonces tiene que anotarse, y además dice, debe notificarse al párroco del lugar del bautismo donde fue bautizado el muchacho. Es decir, ¿por qué pasa? Que un muchacho se va a vivir con sus papás a otra parte, pero ya fue bautizado, un ejemplo, fue bautizado en la parroquia de Sagrado Corazón, pero ahora vive en la parroquia de San Juan Diego. Entonces se confirma en San Juan Diego, pero se le notifica al párroco de la parroquia de Sagrado Corazón de que ya fue confirmado en la parroquia de San Juan Diego. Y entonces en el libro de bautismos que está en Sagrado Corazón, en la parroquia de Sagrado Corazón, ahí se va a notar que, un ejemplo, Pedro Pérez Jiménez se confirmó en la parroquia de San Juan Diego tal día por este obispo, por este ministro, estos fueron los padrinos y punto, ¿sí? Se anota en el libro de bautismo ahí. Por eso digo que el libro de bautismo es muy importante porque se registra todos los sacramentos que se han celebrado. Bien, hasta aquí estaríamos terminando el sacramento de la confirmación. Ven, es muy poco, es breve, lo hicimos en una hora. El sacramento de bautismo lo hicimos en 2 horas. El sacramento de confirmación en 1 hora. Entonces dejo este tiempo, este espacio, para que ustedes puedan preguntar. Me voy a basar en las preguntas que están aquí en el chat que ustedes han escrito, si es que lo hay, y saludo a los que se han unido a esta conferencia o a esta transmisión. Aunque no puedo verlo a todos, no puedo saber exactamente quiénes están todos viendo, pero bueno, saludos a Estela Cuevas, que está saludando también aquí. Preguntas no veo, pero sí veo muchas personas conectadas. Me da gusto verles. Dice Agustín Morales, dice, cuando el profe da la clase muy bien explicada, no hace falta las preguntas. Perdón. Bueno, saludos Agustín. Sí, pero sí me gustaría que hubiera preguntas en caso de que tengan. Vianey López dice, ¿todo sacerdote tiene que estudiar Derecho Canónico? Claro, todos los sacerdotes tenemos que estudiar Derecho Canónico, pero no todos tenemos la especialidad en Derecho Canónico. Yo sí la tengo. Es decir, yo estudié 3 años más de Derecho Canónico, basándome en cuestión de leyes. Pero en el seminario sí nos enseñan Derecho Canónico. A veces son 2 años, a veces los 4 años nos enseñan así como que una materia en cada semestre de Derecho Canónico, pero no tan profundo como una especialidad, ciertamente. Pero sí, todos los sacerdotes deberíamos de tener conocimientos de Derecho Canónico, porque si no,
Entonces estaremos cometiendo muchos errores, la verdad. Sí, muy bien. Ah, pregunta contestada, Vianey López. Vamos a ver a alguien más. Dice, padre, si el joven quiere hacer la confirmación, pero el papá no quiere, o sea, que no quiere perder el tiempo para llevar las pláticas. Bueno, sí, eso suele pasar también de repente. Pero el muchacho quiere confirmarse. Híjole, si es mayor de 18 años, pues adelante, no hay ningún problema. Pero si es menor de 18 años, sí ocupa el permiso de sus papás. Sí lo ocupa. La verdad, sí que busque convencer, aunque sea la mamá, para que la mamá lo traiga, o busque quien lo traiga, o el padrino de bautismo, fíjate, para eso es el padrino de bautismo. Padrino de bautismo, me quiero confirmar, pero mi papá no me quiere llevar. ¿Me puedes venir a llevar tú? Y el padrino de bautismo tiene que decir, claro que sí, ahijado, yo te llevo. Eso tenía que ser así. Para eso está el padrino de bautismo, para responder en estos momentos de acciones de fe, donde se ocupa pues su presencia, se ocupa su labor. Sí, así es. Entonces, pero si no tiene 18 años, sí se ocupa el permiso de los papás. ¿Ok? Saludos a María Villaverde, a Rodmar, Migdalia. Eh, ¿Hay alguna auditoría para validar que todo esté dicho, que todo es, a ver, que todo esto dicho se lleve? Que sea una auditoría, sí, cada año, se supone que cada año el decano de cada lugar, el decano es un sacerdote que está a cargo de 10 parroquias para revisar estos libros que está llevando a cabo, que está anotando como debe ser. Cada año tiene que hacerse. Y el obispo hace su visita pastoral, no sé, cada año, cada 2 años, cada 3 años, dependiendo. Eso sí depende del obispo. Hace su visita pastoral y ahí revisa otra vez los libros que estén llevándose a cabo y que esté haciendo las anotaciones como debe de ser en el libro. ¿Sí? Entonces, esto sí, sí se, sí se revisa, es la auditoría que se hace, sí, sí lo hay. Esta es la auditoría, se llaman visitas pastorales de parte del decano o del, a ver, o el foráneo, también tiene nombre de foráneo o decano. Hacen estas visitas cada año, pero el obispo lo hace cada, cada 2 años, cada 3 años. Esto sí no sé, depende de cada obispo, cómo él se organice, ¿sí? Para validar y revisar que estos datos están haciendo o poniendo o escribiendo bien como debe ser en los libros y que los libros están en buen estado también. Hoy en día tenemos muchas plataformas por internet que uno puede ir anotando en el libro y poniendo también en la computadora todo, de tal manera que ya no se maltratan tanto los libros, se va directamente a la computadora y bueno, ya el libro más se agarra para respaldar lo que está en la computadora y listo, pero es para puro corroborar. Porque antes era agarrar el libro, estar hojeándolo y esto maltrataba mucho los libros. Pero ya actualmente con tanta tecnología pues nos podemos ayudar con esto, ¿no? Aunque todavía pues hay parroquias donde no hay internet, donde hay pobreza, mucha pobreza para esto y quizás no se puede tener la tecnología y siguen usando los libros. Los libros siempre se tienen que usar, pero me refiero a que no están hojeando, agarrando los libros a cada rato que se pueden maltratar. ¿Alguna pregunta más respecto al sacramento de la confirmación? Acuérdense que estoy hablando solamente de la cuestión jurídica, no estoy hablando de la cuestión doctrinal tanto porque no es la materia, porque entonces estaríamos hablando de más tiempo sobre el sacramento de la confirmación. Solamente hablé de la cuestión jurídica, desde el derecho canónico, el sacramento de la confirmación. Si no hay más preguntas, pues les saludo a todos ustedes, gracias por haberse conectado, gracias por estar aquí. Soy el padre Javier Castrejón Flores. Tengo la especialidad de Derecho Canónico y estoy en la diócesis de Raleigh, trabajando en la parroquia como vicario parroquial en Sacred Heart en Pinehurst y como administrador parroquial en la misión de San Juan Diego y además como juez en el Tribunal Diocesano de Raleigh. Entonces aquí estoy trabajando por el momento y estaré dando estos cursos martes y jueves en el horario de Carolina del Norte a las 7 de la tarde. Hay una diferencia actualmente con México de una hora. Ahorita en México son las 6:54, acá son las 7:54. Y pues varía según el horario, ¿no? Pero horario de Carolina del Norte, horario del Este, las 7 de la tarde, martes y jueves estaremos hablando. Próxima clase será sobre Eucaristía. Ahí sí nos vamos a llevar un poquito más de tiempo hablando del sacramento de la Eucaristía.
Si no hay más, me despido de ustedes y les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.